Gracias. Vamos a leer segundo libro de Samuel en el capítulo 15, versículo 1 al 12. Dice así la palabra. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: que pusiera moverse la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito con que yo les haga. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así pagaba Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Consejero del rey, de su ciudad, de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Muy bien, puede tomar su lugar, hermano. Continuamos el estudio del segundo libro de Samuel y hoy nos corresponde ver la lección número 12, la cual lleva el título Consecuencias de la rebelión. Y como les comentaba, pues abarcan varios capítulos de este libro. Vamos a verlos en forma generalizada y ya hemos leído parte de ella en el capítulo 15. Nuestra verdad central nos dice que todo pecado es rebelión contra Dios, el soberano del universo. Todo pecado constituye una rebelión en contra de Dios, quien es el que dicta las leyes. Este tipo de pecado pues se manifiesta a todos los niveles. Lo vemos en el niño pequeño, cómo se rebela contra la autoridad que está puesta por Dios, que son sus padres. Los jóvenes no respetan la autoridad en la escuela, en sus maestros, y el ciudadano, ¿verdad?, que se opone al régimen del gobierno en el cual se encuentra. Entonces, podemos considerar que la rebelión es un aspecto generalizado y es algo de lo cual, pues, no desconocemos. Si preguntara en esta tarde quiénes de los que estamos aquí reunidos somos rebeldes, pues yo diría que soy un rebelde, hermanos. Y todos debemos de aceptarlo, ¿verdad? Porque en determinado momento de nuestras vidas fallamos. Y hoy vamos a ver un ejemplo claro de rebeldía y de cómo afecta. El pecado de rebelión tiene sus consecuencias. No es algo tan sencillo como pareciera. Nuestro texto base se encuentra en Isaías 31, en el 31, perdón. Vamos a leerlo, dice así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Isaías 31, solamente es la primera parte. ¿Quieres repetirlo conmigo nuevamente? Dice: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová,
para tomar consejo y no de mí. Isaías 31. Muy bien. Hace 8 días hablábamos con nuestro hermano Javi y nos comentaba acerca de el intento que realizó David por traer de nueva cuenta a Jerusalén el arca del pacto. En su primer intento fue fallido, ¿verdad? Y tuvo consecuencias, la muerte de un varón llamado Usa. Pero en el siguiente intento tuvo gran éxito y se restauró la adoración al Señor. El rey David había preparado un santuario, un tabernáculo en el cual se depositara el arca del pacto. Y usted sabe que este cofre simbolizaba la misma presencia de Dios habitando en su pueblo. Y es así que comienza un periodo de restauración en la nación de Israel, un periodo de avivamiento espiritual y también prosperidad. El reino empezó a expandirse. David comenzó a conquistar cada día más territorio y cuando él empezó a disfrutar de esta prosperidad y paz, pues hubo un cierto relajamiento, bajó los brazos y usted recordará que en cierta ocasión, en esa batalla de expansión, no fue a la guerra, se quedó en el palacio y se dio ante la tentación. ¿Qué sucedió? Cometió adulterio, ¿verdad? Cayó ante sus deseos y cometió adulterio con la mujer de Urías. Y este pecado, aunque él trató de encubrirlo posteriormente asesinando al esposo de esta mujer, no quedó sin justicia, ¿verdad? Porque Dios conoce, Dios ve lo oculto y juzga y da a cada uno su recompensa, sea bueno o sea malo. Y es así que Dios envía a Natán, el profeta, para emitir un juicio sobre la casa de David. Y eso lo vemos en el capítulo 12 del mismo libro, en el verso 10. Vea usted las palabras de Dios a través de su profeta. Dice el verso 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y este juicio comenzó inmediatamente. Este hijo de David, producto del adulterio, murió, ¿verdad? Y posteriormente, uno de sus hijos de David, viola a su media hermana. Y otro de los hermanos mata a ese varón por venganza. Y es así que comienza toda esta serie de atropellos en la vida social y política de Israel y también una decadencia espiritual, porque un hombre había pecado. La máxima autoridad de Israel estaba recibiendo el castigo, el juicio. Y posteriormente este hijo, que es Absalón, el que venga vamos a decir, el orgullo de su hermana, tiene que huir a una ciudad extranjera al norte, a Jesús, y ahí permanece durante 3 años. Posteriormente, él retorna, pero ahora sus intenciones son en contra de su padre. Quiere derrocar al gobierno actual y planea esta rebelión. Planea comenzar a sublevarse contra su padre. Joab, uno de los generales de David, al ver la situación de que le acontecía, ve su tristeza y sabe cuál es el motivo. Así que él arma un plan, una estrategia para que el mismo rey mandara a traer a su hijo Absalón de vuelta a Jerusalén. Así que es convencido y este general va por aquel príncipe y retornan a Jerusalén. Y es aquí donde empieza nuestra lección, con el regreso de Absalón a Jerusalén. Llegan ante el palacio, pero qué sorpresa se llevó este hombre, que su padre no quiso ni verlo. Así que tuvo que devolverse a su casa y no tuvo
la oportunidad de reconciliarse en ese momento con su padre. Pasaron 2 largos años en los cuales Salomón intentó pues volver a entablar palabra con el rey y lo consiguió. Mediante Joab logró acordar una cita y tuvo a lugar ese momento de reconciliación. Vean lo que dice el capítulo 14, verso 33. Dice, capítulo 14, verso 33. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante de él, y el rey besó a Absalón. Una aparente reconciliación estaba sucediendo, sin embargo, lo que el corazón de Absalón ya estaba maquinando iba a llevarlo tarde o temprano, y era rebelarse contra su padre. Y nos dice el primer verso que Absalón comenzó a atraer la atención de la gente acompañándose de un séquito real. Nos menciona que se consiguió carros, 50 hombres que corrían delante de él. Imagínense este príncipe corriendo por las calles de Jerusalén, exhibiéndose con una pompa real. ¿Y cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? Más que la mera presunción, me imagino que Absalón estaba sediento de reconocimiento. Quería ser notado entre la sociedad, quería ser distinguido, tener un lugar de autoridad. Y como todo joven inexperto, pues aún no había hecho nada para lograr ese reconocimiento. Si comparamos a David con Absalón, a su edad, David ya se había hecho de un nombre, ya era reconocido, el pueblo lo alababa y cantaban. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, porque él ya había llevado batallas, victorias a través de Saúl. Así que Absalón no dudó que tenía esa hambre de poder, ese deseo de ser reconocido de la misma forma que su padre, pero sin hacer nada. ¿Y de qué manera lo iba a conseguir? Pues engañando, por medio de engaños. Y nuestro primer punto nos dice que Absalón fue un ladrón de emociones. Primero, vamos a ver el concepto de lo que es rebelión. Y ver a qué se refiere. A cualquier rechazo por la autoridad. Dios es el amo y señor de todo el universo. Y Él ha establecido líneas de mando, ¿verdad? Cualquier oposición a lo que Dios ha establecido, al orden que Él ha dado en este mundo, se considera rebelión. ¿Sí? Y la rebelión constituye un pecado porque va en contra de lo establecido con Dios. Toda infracción a los estatutos, mandamientos que Dios ha establecido se considera pecado. Por lo tanto, la rebelión es un pecado. Y este hombre emprendió su campaña, engañando. Dice que emprendió una campaña política para ganar más adeptos. ¿Qué es lo que hacía? Criticaba el régimen actual. Y vea la estrategia. Se dirige hacia la puerta de la ciudad, Jerusalén, recuerde que es una ciudad amurallada y la capital del reino de Israel, de todo el país. Así que entra y sale mucha gente, y las puertas eran lugares estratégicos donde se desarrollaban pues las actividades comerciales, donde personas de diferentes partes del país venían para que el rey hiciera juicio si tenía algún problema. Y él critica y les dice: mira, ¿de dónde vienes? Yo estoy escuchando que tu causa es justa, pero mira, no hay quien te haga caso. El rey está ocupado. ¿Quién me diera a mí por juez sobre Israel? Yo establecería mi tribunal y te haría juicio. Yo sí apoyaría tu causa. Y proponía un mejor gobierno mediante halagos, mediante lisonjas. Y la palabra nos dice que cualquiera que le quería hacer reverencia lo tomaba de la mano, lo levantaba,
lo abrazaba y le daba un beso. Y con el carisma y la gracia de este príncipe, pues todo el pueblo se iba tras él. Todos ellos caían ante sus palabras, aunque en verdad el fondo de Absalón era algo cruel, porque Absalón, como su nombre lo indica, no tiene nada que ver con el significado de su nombre. Significa padre de paz, padre de la paz. Y en realidad Absalón, en el reino de Israel y en la vida de su familia, constituyó un rebelde, alguien sangriento, cruel, que se oponía a todo acto de paz y armonía, porque en su corazón comenzó a fraguar una rebelión. Y es que además este hombre astuto utilizó un pretexto y utilizó la religión para popularizar su causa y encubrir sus actividades políticas. ¿De qué manera? Él llama a su padre y le dice: necesito autorización para ir a Hebrón. Y el motivo de su causa, el motivo era ofrecer sacrificio a Jehová. Porque él decía: mientras yo estaba en Siria, al norte, yo hice votos a Jehová y dije: si Jehová me permite regresar a Jerusalén, yo voy a servirle. Y por eso necesito ir a Hebrón, a ofrecer sacrificios al Señor, porque Él me ha traído con bien hasta mi hogar. ¿Y qué pensó David? Pues no pudo negarse ante tal petición. Ha de haber sentido satisfacción al creer que su hijo había recapacitado y había entendido y estaba arrepentido. Esa misma táctica utilizan muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad? Ceden ante ciertas peticiones de los padres, por ejemplo, en venir a la iglesia, con tal de obtener privilegios, cosas materiales, permisos, pero su corazón está lejos de querer agradar a Dios o de buscarle. Y es así que Absalón se dirige de forma hipócrita hacia Hebrón, aparentemente para cumplir sus votos. Para el cristiano, una posición de autoridad y liderazgo conlleva principios. Cuando nosotros vemos que alguien está en un lugar de autoridad, de importancia, no es para sentirse halagado, satisfecho, para obtener beneficios propios. Lo que nosotros leemos en Mateo capítulo 20, verso 26, Jesús nos está hablando de una perspectiva diferente de cómo el mundo ve el lugar de autoridad. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura. Mateo capítulo 20. Entre vosotros no será así, sino que quisiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro siervo, servidor, y el que quiera ser primero, entre vosotros será vuestro siervo. Gracias, hermano. Entonces, de acuerdo al reino de Dios, y en lo que acabamos de leer se refiere básicamente a lo que sus discípulos estaban implicando, estaban pidiendo: un lugar de autoridad, de posición en el reino de Dios, sin saber lo que pedían. Porque Él les dice claramente que aquel que desea posición y autoridad debe de tener cualidad de servidor. Y eso no es tan fácil. Por eso la palabra dice que nosotros debemos de tener el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue ese sentir? Una actitud de siervo, porque Él vino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien como Absalón anhelando un lugar de autoridad, estaba en contra de la voluntad de Dios. Primero, porque ya había una autoridad dispuesta por Dios. Y en segundo lugar, porque él no tenía las intenciones de servir a los demás. Y es que dentro de la iglesia debe haber este sentir. Las características que todo servidor de la iglesia debe de reunir, el apóstol Pablo también las menciona en Hechos,
en el capítulo 6, en el verso 3 y 4. Buscad pues, hermanos, entre vosotros, a gente varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Gracias, hermano. Características importantes e indispensables, vea usted, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y además sabios, llenos de sabiduría, porque el que está al frente, el que tiene una posición por encima de los demás, tiene mayor trato con las personas. Y si reúne estas características, vas a saber tratar con amor, vas a saber disciplinar con amor, va a hacer que realmente haya una restauración en las demás personas. Entonces esto es indispensable. A veces se piensa en obtener los primeros lugares, pero en beneficio propio de los suyos, pero muy pocas veces nosotros podemos ver en la perspectiva fuera de la iglesia que sea para ayudar a los demás. En la iglesia ocurre todo lo opuesto y Cristo lo dejó muy claro. El que quiera ser mayor tiene que comenzar sirviendo a los demás. Y continuamos con el plan de Absalón. Este hombre basó su estrategia en dos partes. Primero, tenía que enviar a todas las tribus de Israel mensajeros para proclamarse rey en Hebrón. Cuando está en Hebrón, envía a esos personajes y les dice: cuando escuchen el sonido de la trompeta van a gritar todos a una sola voz: Absalón reina en Hebrón. Y esto agitaría a las multitudes y a aquellos que conocían a Absalón y su aparente causa. Pero esto no tendría tanto efecto si Absalón no hubiera hecho lo siguiente. Se acompañó de 200 personas que venían de Jerusalén para ofrecer sacrificios en Hebrón, ellos sin saber nada, inocentes, ignorando lo que realmente Absalón tramaba, porque al armarse de tantos seguidores, pues esto le daba la impresión, o él quería generar esta impresión en el pueblo, de que tenía apoyo de las personas importantes en Jerusalén. Y esto logró su objetivo. Y seguimos diciendo que los servidores del Señor deben de conducirse con sabiduría en la sociedad. Si nosotros creemos o pensamos en servir a Dios y nos consideramos siervos del Señor, debemos de seguir esta recomendación, como dice en Mateo 10:16. Si alguien lo tiene, le puede dar lectura, por favor, hermanos. He aquí, yo he envío como la oveja en medio del lobo. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gracias, hermano. Lo que Cristo hace, y esta recomendación a los suyos cuando los envía, y les dice que ellos eran como ovejas, enviados ¿a dónde? Si la iglesia constituye las ovejas, ¿quiénes serían los lobos? Los que se oponen a la predicación del Evangelio, aquellos que no van a permitir que la palabra del Señor fluya y se predique. Esos son los lobos rapaces, los lobos que menciona aquí. Y está diciendo que además de enviarlos a esta gran misión, debían de conducirse con astucia, con sagacidad, pero también lo deberían de hacer con humildad, porque la mejor forma de hacer confrontación con el reino de las tinieblas siempre es viviendo una vida en integridad, en rectitud. Como lo dice más adelante, el cristiano debe de destacarse por su honradez, más que por la memorización de la palabra
y la exposición de ella ante los incrédulos, dice más una actitud de un hombre que 100 palabras de él. Porque a veces las personas claramente y tajantemente pueden echar abajo cualquier argumento de los que nos llamamos cristianos si nuestra vida no está ordenada, si no es íntegra, si no vivimos en honradez. Esto constituye un obstáculo para que pues las personas no crean a la palabra, ¿verdad? Y es por ello que todo servidor debe de conducirse en honradez, y el propósito es ese, que el Evangelio sea proclamado. Llegamos a nuestra segunda parte de la lección, donde nos dice que la rebelión produce angustia. Y es tal angustia que sufre el rey David cuando se entera lo que está aconteciendo. Llega un mensajero, ve usted lo que dice en el verso 14, en el verso 13, perdón, en el capítulo 15 de 2 de Samuel, versículo 13, dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Qué es lo que estaba pasando? Una rebelión, una revolución iba a dar inicio, y David tiene que tomar una decisión rápida, porque lo que él decida va a tener serias consecuencias. Y toma una decisión en base a 2 motivos. El primero dice que él evita ser atrapado o quedar atrapado dentro de la ciudad. Si él decidía quedarse para enfrentar a Absalón, iba a permanecer ahí. Recuerde que Jerusalén está rodeada por muros y no iba a haber escapatoria. Iba a quedar ahí encerrado. Y en segundo lugar, él se preocupa por librar a la ciudad de cualquier daño, porque al ver esta confrontación entre el ejército de David y Salomón, iba a haber pérdidas humanas, y los perjudicados iban a ser todos, la misma nación, el mismo pueblo. Así que él decide huir. Y dice que inmediatamente el rey y su gente sale de Jerusalén atravesando el valle de Cedrón. Y va acompañado con sus esposas, con sus hijos, con un ejército. También le acompañan los sacerdotes y levitas que transportaban el arca, y muchas personas más. Aquí vemos un pequeño croquis acerca de la huida de David, y en el punto rojo nos marca Jerusalén. Y siguiendo la flecha donde dice huida de David, nos hace ver cómo es que David tenía que salir de Jerusalén, atravesar el río Jordán para escapar de su hijo que venía para proclamarse rey. Y es que en esos momentos difíciles, David se encuentra como un amigo fiel, pero más que el amigo, era Dios el que le estaba guiando, era Dios el que le estaba resguardando y proveyendo de todo lo que necesitaba. En un principio comentábamos que David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, pero Dios no había quitado la promesa o el pacto hecho a David. Él había dicho que de su descendencia, o sea, no faltaría rey que se sentara en la casa de Israel, de su linaje. Y esta promesa Dios la iba a cumplir. Sin embargo, el castigo por el pecado cometido tenía que pagarse, ¿verdad? Y Dios pone a Itai, un oficial extranjero recientemente unido al ejército de David. Este hombre era extranjero de los filisteos que se había unido a su ejército junto con más hombres. Y vea cómo es que este hombre, a pesar de no tener la necesidad de seguir a David, va tras él. David se opone porque él dice claramente, vea lo que dice ahí en el capítulo 15,
en el verso 19. Dice: y dijo el rey a Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y la respuesta de este hombre fue la siguiente. En el verso 16-17 lo podemos ver, donde dice: vive Dios y vive mi Señor el Rey, que para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Algo muy similar a lo que Ruth, esta mujer moabita, le dice a su suegra, ¿verdad? Eso está en Ruth capítulo 1, versos 16-17. Pero vea, lo importante de esto es que Dios no deja solo en ningún momento a David. Y lo vamos a ir viendo, que a lo largo de esta trayectoria, en su escape de Absalón saliendo de Jerusalén, Dios le va mostrando su provisión. Dios está al lado de David aún en ese momento de dificultad. Y entre sollozos y lamentaciones, la procesión pasó por el Cedrón y subió por el monte de los Olivos. También vemos aquí un pequeño diagrama donde podemos ver en el punto amarillo se encuentra el templo de Jerusalén en el monte Moriah, y al lado derecho está el valle de Cedrón. Pues ahí la flecha roja indica también el trayecto hasta el monte de los Olivos, donde todos los acompañantes de David tuvieron que caminar. Y cuando nosotros leemos esta confrontación y lo que David hizo es huir prácticamente de la confrontación con su hijo, ¿verdad? En ese momento. Y nosotros podemos entender y saber por la palabra que fue la mejor decisión que él pudo tomar. Sin embargo, nosotros como cristianos en la vida común sabemos que también tenemos esas batallas y esas luchas, y que muchas veces no es bueno huir de ellas, tenemos que confrontarlas. ¿Por qué? La palabra es clara y nos dice que Cristo nos dijo también que en este mundo tendríamos aflicción, ¿verdad? El conocer la palabra, el creer en Jesucristo, no exime a nadie de pasar pruebas, dificultades, atropellos. Y también la Escritura es muy clara donde nos dice que la vida cristiana constituye una serie de pruebas, de batallas y de luchas. Todos los que hemos tomado esta decisión de seguir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que hay dificultades y que no es fácil, pero Dios nos ha provisto de algo, nos ha dado un equipo espiritual para contrarrestar estas huestes de maldad, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Ahí lo dice en Efesios 6:12, que no tenemos lucha contra lo físico. ¿Contra qué tenemos lucha? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Entonces, para ello nosotros debemos de saber cómo pelear contra el enemigo. Y nuestra lección nos abarca o nos menciona tres aspectos en los cuales Dios nos ha provisto de armas, podemos decir, bueno, sí, es la armadura de Dios, pero de recursos espirituales para que nosotros podamos pelear, ¿sí? No es con espada, no es con lanza, no es con nada físico, sino es mediante los recursos espirituales que el Señor pone a nuestra disposición.
Y el primero nos dice que para pelear la batalla espiritual necesitamos renovar nuestra mentalidad. Vamos a leer en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 2, verso 16, nos dice así: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? ¿A qué se está refiriendo esto? ¿Cuál es el elemento que nosotros necesitamos para pelear nuestras batallas diarias, las batallas espirituales? ¿Qué necesitamos tener en nuestro pensamiento? ¿Qué necesitamos tener? La mente de Cristo. Si lo hacemos en nuestra capacidad, pues yo creo que todos nos hemos dado cuenta que fracasamos. Y hablando de la mente de Cristo, podemos decir que la mente de Dios es algo tan infinito, tan profundo, que solamente es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos alcanzar ello. Y es así que podemos vislumbrar cuáles son los planes de Dios en nuestra vida, cuáles son las obras que Él espera que nosotros hagamos. Y es así con la ayuda del Espíritu Santo que podemos esperar en Él a nuestras peticiones mediante la mente de Cristo. ¿Y eso cómo se logra? Pues pasando tiempo con Él, de tal manera que su palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. A mayor medida que tenemos comunión con Cristo, su mente reposará sobre nosotros, y de esa manera podemos librar nuestras batallas, porque con nuestros pensamientos y nuestra capacidad, pues siempre fracasaremos, siempre erraremos, y en vez de ir en contra del problema, a veces lo hacemos más grande. En segundo lugar, nos dice que debemos de permitirle que su Espíritu actúe en nosotros. Efesios 3:20 nos habla acerca de un poder, y ese poder dice que y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿A qué poder se refiere? Es precisamente a la ayuda del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, porque en nuestras fuerzas flaqueamos, caemos, pues nos desanimamos y muchos abandonan el camino. Pero pidiendo la ayuda, la fortaleza del Señor, Él nos renueva nuestras fuerzas, nos hace recapacitar y volver al camino, aun cuando nos sentimos desfallecidos. Y es solamente permitirle que su poder actúe en nosotros, en nuestra debilidad humana, para que nosotros persistamos en esa batalla espiritual que libramos todos los días. Y el tercer punto nos habla acerca de la armadura, ¿verdad? Que usted ya conoce, el equipo espiritual que el Señor ha provisto. En Efesios 6, 10, 18 nos habla acerca de todo este arsenal que nosotros tenemos a la disposición para pelear contra las huestes de maldad. Y vean lo que dice, vamos a leer solamente el verso 13 en adelante. Dice: por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. A veces los días parecen malos, ¿verdad? Y si no estamos revestidos con la armadura del Señor, pues nos enfrentaremos a una derrota segura. Pero si nos revestimos con esa armadura, pues claramente saldremos victoriosos. Un ejemplo sencillo: si todos los días nos propusiéramos en las mañanas memorizar un texto de la palabra y meditar en él durante el día, ¿cuál sería el resultado? A lo mejor nosotros no pasemos por situación en la que podamos ocupar ese versículo memorizado, pero ¿qué hay de los que están a nuestro alrededor? Una palabra de ánimo, de aliento,
puede cambiar las acciones o las actitudes de otra persona o la perspectiva. Y es así que nos debemos de vestir con esa palabra todos los días, porque no sabemos en qué momento del día podemos ocuparla. Y es así, estas armas espirituales están a nuestra disposición, pero tenemos que ocuparlas, tenemos que comenzar, tenemos que aprender, interesarnos por revestirnos de ellas. Amén. Continuando con nuestra lección, que ya se hizo algo larga, dice que el rey David también se rodeaba de un sacerdocio leal. Primero tenemos a ese hombre llamado Itai, que fue fiel y le siguió. No importando que el rey David no tenía que ofrecerle en ese momento, pero él permaneció fiel. Lo mismo el sacerdocio. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes y todos los levitas que le acompañaban siguieron a David, pero la orden del rey fue regresar a Jerusalén y depositar el arca en su lugar. ¿Por qué? Porque David sabía que lo que estaba aconteciendo era para juicio de él, de su casa, y además sabía que si Dios se complacía en él, le traería de regreso, de vuelta a Jerusalén. Y si no lo hacía, pues él aceptaba las consecuencias. Él estaba dando por hecho que Dios había de obrar sobre él, porque David pensaba que todo lo que estaba aconteciendo realmente era el castigo de Dios, y lo leíamos en un principio. Natán emitió ese juicio y las consecuencias estaban en ese momento. Los sacerdotes regresan a la ciudad, y esto representa una ventaja para David, porque desde ahí ellos podrían informar lo que acontecía con Absalón, y además los hijos de los sacerdotes, Ahimaas y Jonatán, realizarían un trabajo de inteligencia que más adelante vamos a mencionar cómo es que ellos dan aviso de los planes de Absalón. Y mientras David caminaba al monte de los olivos, otra noticia trágica. Él se encuentra con la cabeza cubierta y los pies descalzos y recibe la información que Ahitofel se ha unido a Absalón. Vean lo que dice en segundo libro de Samuel, en el capítulo 15, verso 31. Dice: y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Este hombre, cuyo nombre significa hermano de la locura, vamos a ver más adelante por qué realmente sí estaba loco, se une a Absalón para rebelarse contra su padre. Y leemos el Salmo 41:9, donde hace referencia, podemos hacer referencia a lo que dice en el Salmo 41:9, donde nos habla acerca de un amigo íntimo que se revela. Dice el versículo: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Sabemos que este pasaje se refiere a Judas Iscariote, ¿verdad? El que traicionó al maestro. Pero también se le puede aplicar a este hombre, cuyo era el amigo íntimo de David, y se revela con Absalón. Ahora, para contrarrestar el plan o el consejo traidor de este hombre, vea que llega otro personaje, y me refiero a Husai, amigo de David, y este se presenta ante el rey y quiere seguirlo, pero David no se lo permite y le dice: no quiero que tú seas carga para mí, mejor regresa a Jerusalén, porque tú vas a encargarte de frustrar el consejo de Ahitofel. Vea cómo es que Dios
pone los recursos y a las personas idóneas para David para que él pueda salir victorioso. Aun cuando estaba sufriendo el juicio de Dios, el Señor no lo ha dejado solo. Aun cuando nosotros a veces pensamos que estamos sufriendo las consecuencias de nuestra maldad y de nuestro pecado, el Señor no nos abandona, permanece fiel y Él está cuidando de nuestra integridad y Él está proveyendo de los recursos que necesitamos en el momento de dificultad. Y lo vemos aquí en David, cómo es que Usaí constituye una ayuda para el rey David, ahora fungiendo como consejero de Absalón. Y llegamos a nuestro penúltimo aspecto de la lección, donde nos habla acerca de la consecuencia de la rebelión. Y estaba a punto de librarse la batalla entre padre e hijo. Y si leyéramos el capítulo 17, nos mencionaría cómo es que mientras David esperaba noticias del servicio de inteligencia, mientras él estaba ahí antes de cruzar el río Jordán, Aitofel aconseja a Absalón salir inmediatamente en contra de su padre y le pide 12,000 hombres para ir a atacar a David. Ahora que estaba cansado, ahora que estaba agotado por el viaje, era el momento oportuno para atacarlo, y no solamente a él, sino a todos sus seguidores. El plan era exterminar únicamente a David, y de esa manera iba a conseguir que el pueblo regresara ahora bajo la orden de Absalón. Pero recuerde usted que Usaí aconseja, o pide mejor dicho su consejo, y él dice: no, debemos de demorar la persecución. Rey, mejor consigue más personas, manda mensajeros desde norte a sur para que tú logres armar un ejército mayor y de esta manera logres acabar con el ejército enemigo. A todos les parece buena esta idea, pero no porque este hombre fuera muy sabio, sino que Dios estaba también obrando de esa manera para que se siguiera su consejo en vez de el de Aitofel. Y al ver a Aitofel que esto no funcionó como él lo planeaba, hace su berrinche, se va a su casa y se ahorca, porque sabía que Absalón no prevalecería. David recibe aviso de lo que está a punto de suceder. Van a reunir un ejército mayor para ir en contra suya. Y en ese momento, cuando los mensajeros van, cuando los hijos de los sacerdotes van a dar aviso a David, los descubren los siervos de Absalón. ¿Y qué pasa? Pues los persiguen. Ellos logran esconderse en un lugar, en un pozo, y al no encontrarlos regresan a Absalón para delatarlos que ellos ya habían anticipado a la decisión del rey, que su plan había sido descubierto. Así que se van con todo, llevan al ejército para atacar a su padre, y su padre tiene que salir toda esa noche, atravesar el río, y en ese lugar al norte del país, me estoy refiriendo a Mahanaim, está ubicado al norte, es donde él establece su cuartel, donde él se resguarda con su ejército, con su familia, y en ese lugar sucede algo maravilloso, porque llegan personas para traerle provisiones a David, y Dios le da esa gracia, sigue sustentando no solamente a David, sino también a sus seguidores, a sus soldados que habrían de librar su batalla. Y el rey da instrucciones a sus generales. Se dividió el ejército en 3 partes y dijo que debían de salvaguardar la vida de Absalón, porque a pesar de todo, él era su hijo. Aunque las personas no lo tenían en estima ahora por haberse rebelado, pero simplemente era el hijo del rey. Y
el amor del padre le hizo dar la instrucción de no matar a su hijo. Y la batalla tuvo lugar en una zona boscosa, en la tierra de Benjamín, y por lo difícil del territorio, la palabra nos dice en el capítulo 18, verso 8, que ocasionó la muerte de al menos 20,000 hombres del ejército enemigo. Y eso no por la espada del ejército de David, sino porque el terreno era muy difícil. Imagínense, a lo mejor había pantanos, había lugares, colinas, y hizo que varios de los hombres de Absalón murieran y perecieran a manos de David. Y vean cómo queda este hombre rebelde, atorado en una encina. Su mulo salió corriendo y él quedó pendido en el aire de sus cabellos sobre las ramas de este árbol. Dice que el mulo que montaba se metió violentamente debajo de las ramas de una gran encina, un gran árbol, y quedó colgado de sus cabellos. Recuerda que Absalón tenía una cabellera larga y abundante, y quedó ahí el que ya se creía rey, colgado. Un soldado del ejército de David dio la noticia al general Joab, comandante de David, quien terminó con su vida. Lanzó 2 dardos sobre su pecho y enseguida llegaron los escuderos y terminaron con la vida de Absalón. Una noticia triste. Había muerto el príncipe, el hijo del rey, y cavaron una fosa, lo enterraron, amontonaron piedras en memoria de este hombre que se rebeló en contra de su padre. Ahí más, uno de los hijos de los sacerdotes es el encargado o el portador de aquella noticia trágica. Pero Joab envía delante de él a otro soldado, porque no quiere que se entere de alguien cercano a él de lo que aconteció verdaderamente con su hijo. Así que manda un mensajero anticipadamente hasta Mahanaim, donde recuerde que se encuentra David encuartelado. No fue a la guerra porque precisamente el objetivo de Absalón era ese: matar al rey para quedarse con el reino. Por eso se quedó encuartelado. Y dice que el rey esperaba en Mahanaim, y entre tanto que el atalaya dio aviso que alguien se aproximaba a la ciudad, él esperaba con deseos noticias de su hijo, más que de la noticia de la batalla que se estaba librando, porque el corazón de un padre no puede pensar cosas malas para su hijo, ¿verdad? Y la noticia fue dada a David. El príncipe había muerto en batalla. Y el verso 33 nos muestra ese gran lamento de un padre. En el capítulo 18 del segundo de Samuel, en el verso 33, dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en tu lugar? Estas palabras, pues solamente los padres, ¿verdad?, las podemos comprender lo que implica la muerte de un hijo. Y eso yo creo que es el dolor más grande que puede existir, porque la mayoría esperamos enterrar a nuestros padres algún día, pero ningún padre piensa en enterrar a su hijo primero. Y esta situación difícil le hace soltarse en llanto, en tristeza, y de esta manera clama la pérdida de su hijo Absalón, porque el amor del padre siempre perdonará las ofensas de un hijo delincuente. Y es que así es el amor de Dios. Dios como Padre es capaz de perdonar las acciones de un hijo rebelde, obstinado, aún siendo el mayor de los pecadores. Y esta es una grande noticia, hermano, porque aunque nosotros
seres rebeldes por naturaleza, tenemos esa tendencia de una u otra manera de extraviar el camino y a veces seguimos nuestros propios juicios, no considerando la voluntad de Dios, pero tenemos la esperanza de que tenemos un Padre lleno de gracia, de amor y de misericordia, que está dispuesto a perdonar y está esperando también nuestra vuelta a casa, así como aquel hijo pródigo que llegó a su padre arrepentido. Y este es uno de los objetivos también de esta lección, que nosotros recapacitemos en nuestro interior si hay dentro de nosotros algo que nosotros consideremos como rebelión, que estemos ocultando, que estemos pasando por alto, porque recuerde, todo acto de desobediencia constituye un pecado para Dios, y la rebelión constituye un pecado porque va en contra de lo que Dios ha establecido. Y la exhortación en esta tarde está en esta última diapositiva, donde nos dice: procuremos andar siempre en la voluntad del Señor. Hace unas clases pasadas nos hablaban nuestros hermanos donde cómo es que David tenía esa característica: consultar a Dios antes de actuar. No se guiaba según sus juicios, consultaba a Dios sobre ir o no ir a la guerra, sobre tomar esa decisión o no. Y esa es la forma en la que todo creyente debiéramos de pedir dirección antes de actuar, dirección a Dios. Y los actos de rebeldía jamás traen resultados positivos. Por eso a veces nos va así en la vida, porque no consideramos a Dios, y eso constituye una falta para Él, un acto de rebelión. La palabra nos amonesta para ser sumisos y obedientes. Esto también ayudará para traer almas al conocimiento del Señor y experimentar ese amor de Dios el Padre y el perdón mediante su Hijo Jesucristo. De esta manera concluimos la enseñanza de esta tarde. Le invito a que nos pongamos de pie. Le agradezco su atención y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a analizarnos. Cada quien conoce sus debilidades, su carácter, su personalidad, y es claro observar en nosotros en determinados momentos de la vida momentos más claros de rebeldía, de rebelión en el corazón. Es momento de venir al Señor y cederle todas esas áreas de nuestra vida con un corazón arrepentido, sumiso y con el deseo de ser obediente. A partir de lo que hemos escuchado en esta tarde, someternos hacia la voluntad del Señor, y Él envía bendición porque Él premia la obediencia. Padre, tu palabra es buena, tu palabra es lo mejor que nosotros podemos llegar a conocer, porque tu palabra es la guía. En ella podemos encontrar la dirección para no extraviarnos del camino. En verdad, si nos hemos extraviado, es realmente por nuestras malas decisiones, por no considerar tu palabra. Pero hoy te pedimos perdón, Señor, y te pedimos, por favor, enséñanos tus caminos, Señor, y andaremos en ellos. Muéstranos la senda de justicia y transitaremos por ella. Guíanos por el camino correcto. No queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino queremos permanecer firmes. Danos esa fortaleza, danos esa convicción para permanecer fieles a tu palabra, con ese sentido de convicción y obediencia de que tu palabra trae bendición a todo aquel que la oye y que la pone en práctica. Ayúdanos a esforzarnos como iglesia y que este sea el deseo en nuestro corazón. Padre, también te pedimos por la vida de Javier Carrera, que hoy fue internado. Te pedimos, Señor, tú conoces la situación de este varón, la necesidad, la enfermedad por la cual se encuentra pasando. Te pedimos que tu poder sobrenatural actúe en la vida de este hombre. Tú conoces los planes y sabes su corazón.
Señor, revélate a su vida a través de esta experiencia difícil que está atravesando. Muéstrale tu gracia una vez más, muéstrale tu amor y tu benevolencia, aún en ese cuarto de hospital, que Él se pueda sentir acompañado, que Él se pueda sentir tranquilo, porque tu mano le abraza, porque tú estás ahí presente, que Él pueda volver a ti y que Él pueda pronto testificar de la obra que tú haces sobre su vida. Ten misericordia de Él, de su familia, de los suyos. Lo ponemos en tus manos y te pedimos su pronta recuperación. Señor, prosperar su camino, muestra y revélate a su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, 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 gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos. En esta hora, Padre bendito, te damos gracias por esta palabra que nos has impartido, Señor. Te pedimos, Padre misericordioso, que esta palabra, Señor, caiga en tierra firme, Padre celestial, que sea llevada, Padre misericordioso, puesta por obra, Padre bendito. Te pedimos que tú sigas bendiciendo la vida de nuestro hermano Sergio, Señor, que tú lo sigas fortaleciendo, Señor, que tú lo sigas ayudando, Padre bendito, en su ministerio, Padre celestial. Te pedimos que tú lo bendigas, Señor, que tú bendigas su negocio, Señor, bendigas su familia, Señor, bendigas a sus niñas, Padre misericordioso, que tú lo respaldes, Señor, en cualquier cosa que Él planee, que Él desee, Señor, a realizar, Padre bendito.